Carlos, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra tenerte esta tarde y quería que me comentaras más detalladamente o me dijeras cómo fue la experiencia o me dieras un detalle sobre septiembre 11, cuando estuviste en el ataque a las Torres Gemelas. Bueno, como te dije, yo trabajé ese día y prácticamente vi parte de lo que sucedió con los aviones, la gente lanzándose del edificio y todo eso. Ok. Bueno, vamos a mirar qué tiene que ver ese ataque y si hay un mensaje espiritual detrás de todo esto. Porque como nosotros sabemos, desde el ataque de las Torres Gemelas, para acá el mundo ha tenido un cambio tremendo, ya han sucedido Claro. muchas cosas. Veamos de qué manera podemos empezar a entender si hay un mensaje espiritual, ¿te parece? Yo quisiera comenzar con un mensaje que recorrió el mundo entero a través del internet. A mí me llegó como una semana después y lo voy a leer textualmente como llegó, ¿de acuerdo? Ok. Dice, la teoría del 11. El 11 ha pasado a ser un número inquietante. Podréis decir que es casualidad forzada o simplemente una tontería, pero lo que está claro es que hay cosas al menos interesantes. New York City o la ciudad de Nueva York tiene 11 letras. Afganistán tiene 11 letras. El Pentágono, tanto en español como en inglés, tiene 11 letras. Raksin Youssef, terrorista que atentó contra las Torres Gemelas en 1993, tiene 11 letras. George W. Bush tiene 11 letras. El código de área para llamadas a Irak es el 119, que sumado da 11911. Hasta aquí, como dirían en México, meras coincidencias o casualidades forzadas. Ahora empieza lo interesante. Nueva York es el estado número 11 de la Unión. El primero de los vuelos estrellados contra las Torres Gemelas era el número 11. El vuelo 11 llevaba 92 personas, que sumado da 11. El vuelo 77, que también se estrelló, llevaba a bordo 65 personas, que al sumarlo da 6 y 5, 11. La tragedia tuvo lugar el 11 de septiembre, lo que quiere decir 1, 1 más 9, 11. La fecha coincide con el número de emergencia estadounidense, que es el 911, que sumado también da 11. Aquí empieza lo inquietante. Las víctimas totales que fallecieron fueron 254, que al sumarlas son 2, 5 y 4, 11. El vuelo 11, el día 11 de septiembre es el día número 254 del año, que al sumarlo da 2, 5 y 4, 11. A partir del 11 de septiembre restan 111 días para que finalice el año. El famoso Nostradamus, 11 letras, profetiza la destrucción de Nueva York en la centuria número 11 de sus versos. Tenebroso, ¿verdad? Pero lo más chocante de todo es que si nos fijamos en las Torres Gemelas, nos damos cuenta que sin duda tenían forma de ¿qué? De un gigantesco Claro. número 11. Y termina el email, el mensaje electrónico que se recorrió el mundo termina diciendo, y como se diría en España, ¿qué os ha parecido? Wow. Ok, ahora miremos esto. Este mensaje recorrió el mundo entero a través del internet en los días siguientes al ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Las Torres Gemelas, si miramos, septiembre 11, 9-11, que da 11, nos hace pensar en algo muy interesante. ¿Tú sabes qué es el Tisha B'Av? No tengo idea. Ok, el Tisha B'Av es una celebración judía que se celebra el 11º mes judío, que es el mes Av, y se celebra el noveno día, o sea, 11-9, que sumado da 11 también. Hay una cosa interesante que pasa con esta fiesta, o con esta celebración. Los judíos recuerden y ayunan, ellos ayunan ese día, porque en esa fecha sucedieron varios eventos. Veamos cuáles son, algunos de los principales. El primer templo de Jerusalén fue destruido por los babilónicos, en esa fecha. En el 9-11. O sea, en el 11-9. En el 11-9. O sea, el mes Ab, en el noveno día. El segundo templo de Jerusalén fue destruido por Roma también en esa fecha. La Inquisición en España persigue a los judíos. La expulsión de los judíos de Inglaterra sucede también en esta fecha. La deportación de los judíos de Warsaw Ghetto a los campos de concentración en Treblinka en la Segunda Guerra Mundial.
tanques iraquíes entran en Kuwait en esa fecha. AMIA en Buenos Aires es bombardeada. El centro judío, que era uno de los centros más grandes en el mundo, es bombardeado en esa fecha. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Será que la Biblia, la palabra de Dios, nos puede dar una respuesta a estas aparentes casualidades? ¿Será que la Biblia nos dice algo con referencia al 11? Aparte de eso, yo tengo aquí un periódico que recorre aquí en Estados Unidos, y si lo miramos, dice aquí: las Torres Gemelas en el 9/11 del 2001. El ataque en España, el del tren que hubo, el ataque en España, sucedió el mes de marzo, el día 11 del 2004. Si miramos, aquí dice en este periódico que hay 911 días de separación entre un ataque y otro ataque. Más adelante, si miramos aquí dentro, dice el escritor de este mensaje que hay una organización que está investigando y está mirando por qué suceden estas casualidades y si es que detrás de esto hay algún mensaje. Han mirado los libros islámicos y han buscado codificaciones o algún tipo de mensajes y no han encontrado nada. ¿Por qué tantas casualidades que tienen que ver con el 11? Ahora veamos de que esto quizás podríamos decirlo que todo lo que estamos viendo es una casualidad. Y podríamos pensar así, pero yo quisiera que miráramos si detrás de esto podríamos encontrar quizás un mensaje bíblico, ¿te parece? Vamos a permitir que sea Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, el que nos haga entender si hay un mensaje. Para eso, quisiera que fuera nuestro mismo Señor Jesucristo el que nos dijera algo que tiene que ver con esto. Veamos, para eso, preguntémonos algo. ¿Qué hora está marcando el reloj de Dios en este momento? Nosotros sabemos en qué hora estamos, en qué siglo y en qué año estamos, pero nosotros sabemos en el reloj de Dios qué hora se está marcando. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia respecto a eso. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que tenemos que caminar en luz. En otras palabras, tenemos que estar caminando viendo no solamente el camino claramente, sino entendiéndolo. Pero para eso hay una pregunta interesante que tengo yo aquí. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Qué significa caminar viendo la luz? Bueno, lo que yo siempre he escuchado, por lo menos lo que he leído en la Biblia, es que la luz del mundo es Cristo. Cristo dice: yo soy la luz del mundo, claro. Exactamente. Entonces, si Cristo es la luz del mundo, Él nos puede dar una orientación con respecto a este 11. Vamos a mirar. Okay. ¿Y qué es caminar viendo la luz? Quizás es ir entendiendo los mensajes que nos dejaba, aparte de los mensajes que nos dio, entender también todo lo que es la manera de vivir. Exactamente, vamos a mirar. El capítulo 11, curiosamente también el 11, del libro de Juan, es tremendamente importante para entender. Nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, tal como lo dice allí. El que le entienda. Hoy solo voy a tratar de llamar la atención a cada uno de ustedes a esta afirmación que saliera de los labios de nuestro amado Salvador. Él nos dice que el día tiene 12 horas. ¿Se refiere solo al día literal judío o también al día profético? ¿Tú qué crees? ¿Entendemos la manera como se contaba el tiempo cuando nuestro Señor Jesús pronunció estas palabras? ¿Quiénes son los que caminan de día? ¿Quiénes son los que caminan de noche? O sea, en otras palabras, toda esta pregunta nos hace pensar que estamos viviendo quizás en momentos que tanto tú como yo necesitamos tener como una orientación. ¿Tú te has fijado que mucha gente se pregunta qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué va a pasar en el mundo? Hay como mucha zozobra, como mucha manera de que nosotros no sabemos ni entendemos las cosas. Claro, con todas las cosas que han pasado. Y las que están pasando. Sí. Y las guerras que están sucediendo en este momento. Vamos a mirar. Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos empieza a aclarar este tema. Él nos dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles 1 denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercia, o sea, la hora tercera, y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta
y de la hora novena e hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora 11, o sea, la hora 11. Halló a otros allí, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vemos aquí una parte, vamos a hacer un momento, que aquí en la hora 11, Dios llama al que quiera trabajar en su viña, porque están desocupados. Les dice que vayan a trabajar y van a recibir lo que sea justo. Luego dice, al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, la hora 11, y cada uno recibió un denario. Cuando vinieron, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraron contra el Señor, dijeron, estos últimos trabajaron solo 1 hora y los igualaste a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Y él respondió y les dijo, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esto se encuentra en capítulo Mateo 20, del 1 al 16. Ahora, si nosotros ponemos a analizar aquí, vemos que el día profético Dios o Cristo lo divide en 12 horas, pero nos dice que Él llamó a unos al comienzo del día, a otros a la tercera hora, otros fueron llamados a la sexta y la novena, y los últimos fueron llamados a la 11ª hora. Y luego cuando se acaba la 11ª hora, vienen y le pagan a cada uno un denario. Interesante, ¿no es cierto? Claro. Pero como vamos a analizar, no solamente es un día literal, sino también como un día profético. Claro. Y vamos a analizarlo de qué manera. Nuestro Señor Jesús está ofreciendo un denario a todo aquel que quiere trabajar en su viña. ¿Quieres trabajar en su viña? Él ofrece un denario. ¿Qué significa un denario? ¿Tú qué crees que significa un denario? Cada uno de ellos, tanto los que empezaron en la primera hora, como los que siguieron la tercera, a la sexta y a la novena, y a la 11ª, todos recibieron un denario. ¿Qué significará espiritualmente un denario? Bueno, si simbólicamente trabajar o el día de trabajo es lo que hacemos para Cristo, la paga de eso será la vida eterna. Exactamente. El denario que todo el mundo recibirá será la vida eterna. Y es uno porque todo el mundo va a recibir la vida eterna. Es una Exactamente, sola. perfecto. Claro. Esta es la forma correcta. Ahora, ¿qué es lo que recibirán todos los siervos fieles al final del día? Pues un denario, o sea, la vida eterna. Él llamó a unos al comienzo del día, volvió a llamar a otros a la tercera día y fueron llamados otros a la sexta y la novena. Y los últimos fueron llamados a la 11ª hora. Como vemos, la hora 11. Eso nos hace pensar nuevamente en lo que leímos anteriormente. Como la última hora. Es como la última hora. Claro. Entonces podemos hacernos esta pregunta. ¿No será que Él, nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos quiere decir en qué hora nos encontramos? ¿Estamos entendiendo la hora profética de Dios? ¿Has oído su llamado para trabajar en su viña quizás a esta hora 11? O sea, podemos empezar a pensar de que quizás, de acuerdo a los ojos de nuestro Señor Jesucristo y de la Biblia, estamos viviendo la hora 11. Es un concepto bíblico. La última hora de trabajo antes de que venga a pagarle a cada cual de acuerdo a lo que haya trabajado. ¿Cómo sabemos que no estamos, digamos, en la primera hora? Bueno, para eso vamos a mirar esto y me parece muy bien la pregunta que hiciste. ¿Cuándo comenzó el día profético de Dios a quienes se les dio esta bella oportunidad de trabajar en la viña? ¿Te parece bien si miramos el capítulo 21 de Juan? Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná, de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Dícele Simón, a pescar voy. Dícenle, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y venida la mañana Jesús puso a la ribera, mas los discípulos
no entendieron que era Jesús. Ok, permítame interrumpirte. Lo primero que vemos aquí es que hay 7 discípulos pescando en el mar de Galilea y pescan ¿cuándo? Toda la noche. Toda la Y no noche. pescaron nada. Ujú. Y dice que a la madrugada se aparece Jesús. ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se aparece Jesús. Siga adelante, por favor. Dice, y díjoles, mozos, ¿tienen algo de comer? Respondiéndole, no. Y él les dice, echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Ok, entonces quiere decir que estos discípulos al amanecer botaron la red a la mano derecha de la barca, hicieron lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo y pescaron, dice que una cantidad de peces que no podían incluso casi ni mover la barca. Claro. Sigamos adelante con el versículo 7. Entonces aquel discípulo a cual amaba Jesús dijo a Pedro, el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Dícele Jesús, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra llena de grandes peces, 153, y siendo tanto la red no se rompió. Dícele Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado a los muertos. Perfecto. O sea que entonces los discípulos, de acuerdo a lo que vemos acá, pescan una cantidad tremenda de peces, dice que son 153 peces. Claro. Pero nuestro Señor Jesucristo luego que salen a la playa, les da un pan y pez que tenía preparado. O sea que les da un desayuno. ¿Cierto que sí? Claro. Empiezan el día pescando. ¿Te acuerdas que nuestro Señor Jesucristo les había dicho que ellos iban a ser pescadores de hombres? Y más adelante vimos que ellos empiezan a pescar, Claro. pero ya no peces, sino hombres. O sea que esa es la primera hora cuando Esa es Jesús la primera llama. cuando nuestro Señor Jesucristo llama a los discípulos, Claro. empieza la primera hora y luego seguidamente con el tiempo siguen a través del día profético los demás que fueron llamados. Pero el mensaje que tenían que hacer era de pescar o de trabajar en la viña, que es lo mismo. Claro, traer hombres traer al personas, Señor, claro. es dar el mensaje de salvación a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros está siendo llamado para hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Trabajar en la viña o también pescar. O sea que si esa fue la hora, la primera hora, Ujú. Y les dio un desayuno. claro. Ahora estamos nosotros en qué hora? En la última hora, que es la hora 11. Y luego que se acabe esto, el Señor también va a tener algo preparado. Vamos a mirar. Ellos tuvieron un desayuno frente al mar, ¿no es cierto? Ahora, si la hora 11 es la última, ¿qué ocurrirá entonces a la hora 12? Analicemos el contexto completo del capítulo 11 cuando nuestro Señor Jesucristo dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Ahora empezamos a entender más claramente esto. Si tenemos esto como válido, entonces podríamos pensar que si en la hora 12 viene a pagar, que dice que nuestro Señor Jesucristo va a venir muy pronto. Claro. Está por acabarse esta hora y entonces empezamos a entender que quizás lo que pasa con el Tisha B'Av, lo que pasa con el ataque de las Torres Gemelas y que toda 11, quizás es porque nuestro Señor Jesucristo en su misericordia está dando un mensaje a todo el mundo de que todos busquemos Claro. un arrepentimiento y busquemos de nuevo volver a sus caminos. O sea que las cosas que han pasado en la hora 11, los que nos llevan es analizar de que si nosotros estamos en la hora 11, entonces ya viene el tiempo del fin. Exacto, estamos en el tiempo del fin. Digamos que esta es la última hora profética. Claro. Entonces ahora permítame que pregunte nuevamente, ¿quiénes son los que caminan de día? ¿Quiénes son los que caminan de noche? En otras palabras, mucha gente, podríamos decir espiritualmente, están caminando en el mundo a oscuras. Oscuro. Porque no estamos ignorando, mucha gente está ignorando lo que está pasando. Claro. Y tenemos que volver a entender cuál es el mensaje que Dios tiene para este momento, que es un mensaje de misericordia y que está dando un mensaje a todos para que nosotros busquemos un arrepentimiento. Ahora, si nosotros comparamos todo lo que estamos viendo
con lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, que a la hora 12 lo que va a suceder es lo que está diciendo aquí el discípulo Pablo, de que Cristo va a venir. O sea que estamos en la última hora profética, de acuerdo a la Biblia, y estos mensajes que tienen que ver con el 11, quizás es un llamado de atención para que todos nosotros volvamos al arrepentimiento. Vamos a mirar. Es hermoso poder ver cómo nuestro amado Jesús nos levantará o nos tomará y estaremos juntamente con Él. Esto prometió hacer con los muertos y con los vivos que habrán permanecido unidos a Él. Nos dará una nueva vida eterna junto a Él. ¿Lo podemos imaginar? Es bonito que lo imaginemos. Será algo indeciblemente bello. Claro. Ahora, así como les dio un desayuno, que Él mismo preparó a los 7 discípulos al amanecer del día profético, Él nos está preparando una cena que Él mismo tiene para cada uno de nosotros. Eso se encuentra en Apocalipsis 19:9. Vamos a buscar cuál es esa cena. Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, que todo el que vaya a la cena será no solamente los que empezaron el día profético, sino los que trabajaron a la tercera, a la sexta, a la novena y a la 11ª hora. Todos estaremos con Cristo, recibiendo una cena que Él también nos tiene preparada. Claro. Así como preparó a los discípulos un desayuno frente al mar. Ahora, si tenemos esto, entonces podemos decir, ¿quién atenderá a esa invitación? Vamos a mirar qué es lo que dice Apocalipsis 19:8. Nos dice, y a ella, o sea a la iglesia, se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, que los santos, o sea, las personas que van a trabajar en la hora 11ª, tienen que ser personas que tienen que tener esa condición de estar vestidas de lino fino, limpio, resplandeciente. Ahora preguntémonos, ¿qué será ese lino fino? El capítulo 5, del versículo 22 al 23, nos dice quiénes son los que están trabajando. ¿Qué dice ahí? 22 y 23, capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. O sea, las acciones justas de los santos son las personas que están desarrollando estos frutos del Espíritu. Por lo contrario, las personas que no están guiadas por el Espíritu están en las obras de la carne, que están en el mismo capítulo 5 de Gálatas, del versículo 19 al 21. Leámoslo. Del 19 al 21. ¿Tú lo tienes? ¿Lo puedes leer? Y manifiestas son las obras del